seguimos en el Catalagua. Vamos a entrar ya en materia sobre el auténtico escandalazo político de la jornada. Llevamos más de 24 horas hablando de lo mismo y, aunque tarde, como les decía, la Fiscalía finalmente ha reaccionado y ha ordenado el fiscal general del Estado, la Fiscalía catalana, abrir una investigación por las declaraciones que el exjuez, ahí lo ven, el señor Vidal, exjuez que fue suspendido por contribuir y construir esa Constitución catalana, y también ahora ya exsenador, porque era senador hasta hoy mismo de Esquerra Republicana en el Reino de España, y ha renunciado también a su acta de senador. Así que estas son las primeras consecuencias, la investigación de la Fiscalía, la renuncia del señor Vidal. ¿Por qué? Por las declaraciones que hizo en el último trimestre del año 2016, en una serie de conferencias que dio en localidades catalanas, también a comienzos de este año, en las que dijo textualmente que la Generalitat de Cataluña había obtenido de una manera ilegal los datos de todos los contribuyentes. ¿Por qué de una manera ilegal? Porque esos son datos de la Hacienda Pública Española, están protegidos, y la Generalitat las había obtenido, no explicó cómo. Decía que las quería porque ellos no son tontos y son elementos fundamentales para la construcción de la futura República Catalana. Lo escuchamos. El govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. Això és legal? Doncs no, perquè això està protegit per la llei de bases de dades, de protecció de bases de dades del govern espanyol. Però tontos no en som. Ja sabem que no ens les facilitaran de manera voluntària. I això serveix pel cens electoral i serveix per tantes i tantes altres coses. Bueno, esto decía al respecto de los datos, ¿no?, secretos, ilegales, que había obtenido por parte la Generalitat de Cataluña de los contribuyentes catalanes. Pero es que además iba a más. Decía, además, por cierto, vamos a ver el comunicado del señor Vidal, donde dice y anunciaba su dimisión. Decía que no quería ser ningún tipo de obstáculo para el proceso. Aseguraba que son unas declaraciones en tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso independentista. Es evidente que, tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad, y nunca he querido poner en el actual gobierno, el catalán actual, que actúa, dice, con absoluto respeto a la legalidad vigente. Bueno, esto lo dice hoy, cuando ayer, después de toda la polémica, se reafirmó y dijo que todo lo que había dicho era absolutamente real y veraz, y se reafirmaba en sus declaraciones. Bueno, el portavoz, o la portavoz en este caso, de la Generalitat, niega que la Generalitat haya hecho ninguna ilegalidad. Això és absolutament fals. Jo desmenteixo de manera rotunda i categòrica aquestes declaracions, que són molt greus perquè són falses i, per tant, són totalment inacceptables per nosaltres com a govern. El govern actua amb total transparència, No tenim cap dada il·legal, no hem obtingut cap dada il·legal de cap ciutadà. Tenemos conexión con el presidente de Sociedad Civil Catalana en Barcelona, señor Mariano Gomá. Señor Gomá, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, un primer titular. ¿Qué le parecería la dimisión del exjuez y exsenador Vidal? ¿Qué le parece la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía? Aunque tarde, parece que ya están actuando ante estas escandalosas declaraciones, ¿no cree? Bueno, a ver, la dimisión es absolutamente obligada y también, por supuesto, Fiscalía tiene que actuar de una forma, además, sin dilación, rápido. Estas cosas hay que cortarlas enseguida, porque cuando una persona tiene estos delirios y dice lo que ha dicho este hombre, que es prácticamente la definición clara y concisa, y además con extensión en todos sus apartados de lo que es un auténtico golpe de Estado, eso es inadmisible en un Estado de Derecho, por tanto, y menos en un senador. Por tanto, claro, la dimisión es obligada, pero es que no es solamente eso, es solamente que lo que este señor ha estado afirmando es verdaderamente una cosa que pone los pelos de punta, porque es que realmente es la definición exacta de un golpe de Estado en toda regla, y encima viendo las declaraciones de la señora Munté negando constantemente una cosa de este tipo, cuando ellos también han estado haciendo declaraciones iguales que esta. Nosotros, como Sociedad Civil Catalana, hemos sacado inmediatamente un comunicado
en el cual no solamente condenamos esto, sino que además, en fin, pedimos que inmediatamente actúe Fiscalía porque estos delirios no son admisibles en estos momentos. Señor Gomà, usted, como ciudadano catalán, como presidente de Sociedad Civil Catalana, ¿a quién cree? Se lo tengo que preguntar. ¿Cree que es verídico, que son verosímiles las palabras en lo referente a la Hacienda y los datos fiscales? Después ya hablaremos de otras de las declaraciones que ha hecho el exjuez Vidal. ¿Pero cree, son verosímiles las palabras del exjuez? Yo creo que no. A ver, yo creo que son producto del propio delirio, ¿no? Es decir, a ver, yo cuando era pequeño y me subía la fiebre a 40, me decía mi madre que deliraba. Y cuando yo deliraba decía cosas incoherentes a veces, ¿no? Entonces yo creo que, en fin, con un poco de broma, este hombre ha dicho cosas incoherentes por propio delirio. Sería una auténtica catástrofe democrática el que hubiera el más mínimo atisbo de verdad en que el gobierno de la Generalitat hubiera obtenido datos por movimientos ilícitos. Vamos, es que no me lo puedo imaginar. No se lo imagina, pero a lo mejor es cierto. Igual que dijo que los presupuestos de este año, del año 17, el gobierno de la Generalitat tenía una partida de 400 millones de euros camuflados para ir construyendo de espaldas a los ciudadanos de Cataluña esas estructuras de Estado para la futura República Catalana. Es decir, que ese otro dato que, como sea cierto, desde luego aquí debería dimitir alguien, ¿no? Sí, bueno, es que me van a perdonar, pero es que en la Generalitat y en el gobierno de la Generalitat deberían dimitir todos. Es decir, no alguien. A ver, es que es imposible. Es decir, yo en esto sí que estoy bastante seguro de que estos 400 millones o los que sean están camuflados en muchísimas partidas para la organización de las estructuras de Estado. Mire, baste que le explique de que normalmente cuando la Consellería de Afers Exteriors del señor Romeva presentó en los presupuestos, dijeron que el presupuesto que tenía el Diplocat eran 8 millones y en realidad son 80. ¿De dónde salen los otros 70 millones? Pues salen de diferentes partidas, de diferentes departamentos, de diferentes partidas a disposición y toda esta suma es la que consigue que hagan un presupuesto como el que le estoy diciendo, con lo cual no me extrañaría nada que camuflados en otros muchos partidas del presupuesto de la Generalitat en su conjunto, pues haya estructuras, haya partidas como para el montaje de estas estructuras, que igual salen unas de la Consellería de Territori y otras pueden salir de la Consellería de Cultura, que, en fin, que son partidas de estas que van sumando, que no se sabe muy bien dónde están y para qué sirven y ya está, ¿no? Señor Gomà, ¿cuál ha sido el eco que ha tenido esta noticia en los medios de comunicación catalanes? ¿Se han cubierto? ¿Se ha dado la noticia? Y en el caso de que se haya dado, ¿cómo se ha interpretado? ¿Se ha intentado de alguna manera justificar o se piden explicaciones a la Generalitat? Cuéntenos. Bueno, yo todavía no tengo tanta información porque la noticia, al menos a mí, me ha explotado esta mañana con los periódicos en la calle y con todo en la calle. Entonces, y no he tenido, la verdad, tiempo en mi jornada cotidiana como hoy de ver ningún telediario ni ninguna noticia en televisión y los periódicos no han vuelto a sacar todavía pues sus ediciones. Yo creo que esto es un efecto retardado que irá haciendo su mella y mañana podremos establecer realmente qué es lo que ha pasado. Pero ya le puedo aventurar, seguramente en la televisión estatal de Cataluña, en TV3, seguro que no ha salido nada, o habrá salido una cosa como muy suave, ¿no? Y las otras cadenas españolas supongo que estarán reaccionando en estos momentos y buscando noticia. No lo sé, no le puedo decir, porque esto es un poco un efecto retardado, ¿no? Esa noticia. Bueno, me gustaría, señor Gomà, que escucháramos, por ejemplo, otra de las declaraciones, que esto yo creo que es más un deseo que una realidad, o demuestra que es un pésimo analista el señor o el exjuez Vidal. Fíjese cómo dice que en el supuesto de que Cataluña llegue a independizarse, las pensiones subirían por decreto de los 400, 500, 600, 700 euros que tienen en la actualidad, se revalorizarían hasta los 1.000 euros por decreto. Escuchamos y le pregunto. Ningú que tingui dret, perquè és pensionista, cobrarà menys de 1.000 euros al mes. Ningú. Això vol dir que totes aquelles pensions que ara són de 400 i escaig, els pirmis, etc.,
totes aquelles pensions de salari mínim o prestacions de salari mínim professional, perquè hi ha serveis de catalunya igual que estan, sembla, en 641. Les moltes, milers i milers de pensions de viudetats que són 700-800 euros. Totes automàticament tindran una clàusula sol, que es diu, de 1.000 euros. Bueno, los pensionistas catalanes, oye, deben estar de enhorabuena, pero más allá de la broma, señor Gomá, ¿no le parece que esto es ya mentir y jugar verdaderamente con la población? Porque prometer una cosa que posiblemente es inviable, ¿qué le parece? No, por supuesto, es jugar y es mentir, pero esto no es nuevo, esto no es en este caso particular de las pensiones. Están jugando y mintiendo desde hace muchos años con la población catalana, diciéndole que una Cataluña independiente podría quedarse fuera de la comunidad, dentro de la Comunidad Europea, que una Cataluña independiente tendría el reconocimiento de todos los estamentos internacionales, que una Cataluña independiente sería feliz como es el pueblo danés o el pueblo finlandés, que seríamos ricos, que como no dejarían de robar, ya tendríamos muchísimo dinero para poder hacer. Todo esto son las mentiras, es las mentiras del discurso oficial. O sea, que la que el señor Vidal aquí larga en estos momentos sobre las pensiones es una más de las centenares de mentiras que están diciendo, vamos. Por último, señor Gomá, ¿qué va a hacer la sociedad civil catalana al respecto? Porque si bien es cierto que usted no cree que sean verosímiles estas declaraciones, no sé si van a pedir algún tipo de explicación, si van a emprender algún tipo de acción. ¿Cómo va a reaccionar la sociedad civil catalana al respecto? Bueno, nosotros hemos reaccionado como siempre hacemos e intentamos hacer dentro de nuestra pobre estructura. Lo que sí hemos hecho ya es un comunicado de prensa que ya ha salido en todos los medios y continuará saliendo en todos los medios, que pedimos, vamos, no solamente la dimisión de este hombre, sino la apertura de diligencias que ya parece que también se está empezando y la dimisión de muchos o del gobierno de la Generalitat, porque esta mentira que ha dicho este señor, que era senador y ahora pues ya es ex senador, aparte de ex juez, pues habría que planteársela también a una serie de personas que siguen diciendo mentiras desde el propio gobierno. Y esto hemos pedido, por supuesto, la dimisión de todas estas personas. Es que es obligado, es que es la más elemental honradez política hace y pudor político hace que un político que está diciendo estas cosas tenga que abandonar la cancha de juego inmediatamente. Esto es lo que hemos pedido y a partir de aquí, lógicamente, como siempre hacemos, seguiremos insistiendo en que esto Fiscalía tiene que investigar, tiene que salir a la luz todo esto y tiene que demostrarse realmente si hay alguna ilegalidad cometida o no. Queda clarísimo. Mariano Gomá, presidente de Sociedad Civil Catalana, gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, señores, tiempo de debate. ¿Qué les parece estas declaraciones? Hay más extractos que vamos a ir dosificando porque también habla de los jueces, también habla, bueno, en fin, de muchísimas barbaridades, pero estas dos primeras cosas que hemos visto, sobre todo lo de tener los datos fiscales de todos y cada uno de los ciudadanos. Hombre, al hilo de eso, no sé si también se refiere a los datos de los Pujol, los datos de fiscales que, bueno, pues que están en Andorra, parece ser, por algún lado, ¿no? Hombre, a mí me parece... Yo creo que podemos analizarlo desde distintos puntos de vista, pero lo primero a mí me parece lamentable que esto venga de un juez. Es que no viene de cualquier persona, sino que este señor hasta hace 3 años ha estado ejerciendo de juez y por tanto decidiendo de manera objetiva, entre comillas, el futuro de muchas personas, cuando realmente el concepto de justicia y de legalidad, lo acabamos de ver aquí, no es una sospecha, no es una filtración, es una grabación. Además me parece que con una cámara fija, por tanto incluso con una cierta sorna. No, pero es que, señor alcalde, no es solo una conferencia, son varias, creo que 6, 7, hablando de lo mismo y en cada una de ellas ha ido soltando estas perlas. Exactamente, y este señor ha estado impartiendo justicia. Yo creo que esta es una reflexión que nos tenemos que hacer a nivel nacional, en primer lugar. Este señor ha estado impartiendo justicia hasta este momento en el que se ve que realmente el concepto de justicia y de objetividad lo tiene descartado. Y por otro lado, me da un poco de rabia, entre comillas, que haya tenido que ser a través de una información periodística el hecho de que, bueno, pues nos hayamos tenido que dar o enterar de este tema cuando, como acabas de decir, Gonzalo, lleva bastante tiempo este señor impartiendo estas lecciones de justicia y de objetividad, independientemente de ahora analizar el concepto y el hecho, ¿no? Yo creo que lo que pretenden este tipo de personas
lo que está pretendiendo Esquerra Republicana, lo que está pretendiendo los grupos que en este momento gobiernan y tienen algún tipo de decisión dentro de Cataluña, es establecer un estado de excepción, como lo tienen establecido en algunos países con los que parece que abrazan determinadas políticas, como es el caso de Venezuela o era el caso de Cuba, que es tener los datos de todas las personas. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito torticero, más allá del hecho de fiscalizar absolutamente todo? Sino es tener controlada la vida de las personas. Pero lo que ya es muy lamentable es que encima se actúe con sorna frente a una ilegalidad manifiesta, una ilegalidad que, bueno, entiendo que la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto, pero que resolverá rápidamente por el bien del país, porque esto, lo mínimo que se puede hacer es resolver rápidamente por el bien del país. Me parece un atentado contra, no solamente contra la unidad de España, fundamentales, sino contra los derechos fundamentales de los españoles, contra la objetividad y, sobre todo, pone en tela de juicio las instituciones, no solamente las instituciones a las que él hace referencia, como el Estado español, como España, o siquiera contra aquellas o con aquellas con las que en su partido está gobernando, como es la Generalitat de Cataluña, sino además pone en tela de juicio, a mi modo de ver, la independencia en muchos casos judicial, porque esto que estamos viendo ahora mismo es un sinónimo de que, bueno, pues hay determinadas personas que no están capacitadas para ejercer según qué profesiones. Yo estoy de acuerdo en la gravedad de estas filtraciones, pero estoy en desacuerdo con, pues, por ejemplo, la valoración que hacía el señor Gomá, decía los delirios de esta persona. Yo creo que es demasiado optimista o demasiado ingenuo calificar lo que ha dicho Santiago Vidal de delirios. ¿Por qué? Primero porque él es juez, lo decía Borja, no lo está diciendo un iluminado, no lo está diciendo una persona, un hincha de un equipo, lo está diciendo una persona que es, repito, juez. Suspendido por redactar una constitución ilegal, pero juez. Y sabe muy bien lo que ha dicho. Y lo decíamos también en la presentación, lo decía Gonzalo, él después de todo el follón se ratificaba en sus afirmaciones y solamente ha dicho eso de, bueno, era un entorno coloquial cuando le han obligado a dimitir. Por lo tanto, la gravedad es tal cual. Y evidentemente no tenemos pruebas, no hemos visto los documentos que certifiquen que esos datos fiscales están en manos del Gobierno de la Generalitat, pero yo tengo, a mi juicio, hay más motivos para creer que es verdad que para creer que no lo es. Y creo que hay más motivos porque esto no es nada nuevo y es ahí donde, a mi juicio, radica la gravedad de esto. Desde que empezó lo del proceso, esa consulta que según Mariano Rajoy no se iba a producir y que salió a comentar, y con tantas y tantas ausencias del Gobierno central para parar estos intentos de atentar contra la unidad de España, todos los que defienden el proceso han hablado, han presentado y han exhibido con todo su orgullo lo que han llamado la hoja de ruta. Los 10 pasos del proceso, esto es lo que vamos a hacer, vamos a crear una hacienda catalana, vamos a crear una policía catalana, vamos a crear estructuras de Estado. Lo han anunciado. Es que realmente yo no sé por qué nos sorprendemos tanto, porque lo han anunciado. Bueno, que lo iban a hacer, entonces, no que ya se estuviese haciendo, Rosa, que eso es lo grave. Sí, es que ellos daban un plazo de 10 meses cuando presentaron esa hoja de ruta, o de 10 meses, 12 meses, no recuerdo exactamente, pero ellos, yo no sé, y aquí Amando nos lo podrá decir, pero desde luego yo no sé si en la historia de la humanidad ha habido algún golpe de Estado anunciado con tanto tiempo de antelación, ¿no? Y además, si os vamos a ir a robar a vuestra casa, os vamos a decir, vamos a entrar por la ventana esta que tenéis que no cierra bien, pues esa, porque vamos a poner una banqueta para... Eso es lo que están haciendo. Y mientras tanto nosotros mirando, y cuando vemos que en sus círculos, en sus charlas, se ponen a decir que bien lo estamos haciendo y además el Estado central es que es tan tonto que nos está dando los datos, nos escandalizamos. Yo no entiendo el escándalo, lo que no entiendo, sobre todo, es... que esto no tenga unas consecuencias inmediatas, una reacción inmediata más allá de la dimisión obligada y de la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía. En esa información que salía hoy en El País se cita a Javier Arenas. Y dice además que Javier Arenas habría ofrecido, no en su nombre, sino en nombre de sus superiores, de alguna manera pactar, negociar el estatut, el referéndum, pero de manera que el gobierno catalán o el futuro Estado catalán pues no se metiera demasiado con la monarquía. Yo he llamado al Partido Popular, porque yo he buscado en internet y digo, no hay ninguna reacción. Voy a llamar al PP a ver si es que no la estoy encontrando. He mirado en la cuenta de Twitter de Javier Arenas, tampoco. A esta hora, no sé si mañana lo hará, pero y en el Partido Popular a mí no me han dado ninguna respuesta. Yo creo que son acusaciones
lo suficientemente graves como para que el Partido Popular, hoy ha habido Consejo de Ministros, hubiera salido a decir: desmentimos tajantemente esto, Javier Arenas nunca en su vida ha ofrecido una especie de trato ni en su nombre, y si lo ha hecho en su nombre que dimita, ni por supuesto en el nombre de Mariano Rajoy. Entonces esta es la gravedad y no hay que escandalizarse sino actuar. Venga. Pues yo por mi parte me sumo a la naturalidad con la que encaja Rosa este tipo de informaciones, porque yo he perdido completamente la capacidad de sorpresa con las sectas golpistas catalanistas, por intentar darles una definición más práctica y más realista que la que se suele emplear. Llevan décadas con la construcción social, con el manejo de la educación, creando nuevos votantes, porque estos procesos pues los quieren llevar de un modo democrático, evidentemente porque es menos costoso. Llevan con un control continuo y completo de los medios de comunicación también décadas, y lo que hay es una inacción por parte de los gobiernos que residen en la Moncloa, ya sea PP, ya sea PSOE, pues que por eso hemos acabado con la capacidad de sorpresa. Yo me lo creo. Y me creo incluso la oferta de Arenas. Y además hay otro trozo del vídeo, yo lo he visto, no sé si lo tenéis en algún corte, no me quiero adelantar, que parece ser... Cháfanoslo, Iván, no te preocupes. Pues parece ser que don Pedro Sánchez tuvo una reunión con estos señores en las cuales les garantizó que no se iba a accionar nunca esa especie de... Eso lo tenemos, y si les parece, hablamos ahora de eso, pero quería centrar primero el debate en lo de los datos fiscales y la vulneración de derechos fundamentales y lo de los 400 millones de euros camuflados, escondidos a los ciudadanos, dedicados a construir estructuras eso es de Estado. algo que es parte del plan que efectivamente con toda transparencia se ha puesto sobre la mesa. Aquí ellos son por naturaleza hispanófobos y sediciosos, perfecto. Pero es que hay la responsabilidad de los gobiernos de la nación que no se pone en marcha. Y luego apelaría también, ya que ha salido Sociedad Civil Catalana, que yo tuve la coincidencia de estar en el acto fundacional de esa institución en Barcelona aquel día, y hacen lo que pueden, como ellos mismos han dicho. Bueno, y la sociedad civil, la real, la que no está agrupada, ¿por qué no despierta tanto miedo ahí en Cataluña? A ver si resulta que en la España democrática y de las generaciones mejor preparadas de la historia, lo que hay es un miedo total y paralizante. ¿Dónde está la reacción? ¿Dónde está la defensa del ciudadano? Decía la portavoz del gobierno catalán que estas declaraciones eran muy graves, ¿no? Decía que estas declaraciones son molt greus, molt greus. Oye, qué buen acento, Iván. Sí, es que yo la intimitat lo parlo molt bé. Sí, sí. Yo también. Pero no es que estas declaraciones sean graves, estas declaraciones están en línea con la actuación que lleva este gobierno golpista, separatista, nacionalista y xenófobo, que es el gobierno catalán. Estas declaraciones no son falsas. Estoy absolutamente convencido de que tienen estos datos fiscales. No me cabe ninguna duda, porque además ellos ya han demostrado en sucesivas ocasiones que no sienten ningún respeto por la ley, y más concretamente, ningún respeto por la privacidad de los datos de los ciudadanos catalanes. Tan es así que hace menos de 18 meses que Vox presentó una demanda en su momento contra Òmnium Cultural, esa asociación financiada con los impuestos de todos los españoles por el gobierno catalán, en la que se demostró y se les sancionó que habían estado utilizando datos que ellos mismos recababan puerta a puerta, en el que llamaban y hacían una encuesta de, oiga, ¿usted a quién vota? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué piensa del proceso separatista catalán? ¿Y qué piensa del proceso? Y iban haciendo una lista puerta a puerta para saber qué pensaba cada uno de esos vecinos de Cataluña. Esto es un dato constatado, como digo, lo hemos denunciado, se les sancionó y les cayó una multa bastante gorda, por cierto. Ellos no han tenido nunca ningún reparo en utilizar todos los medios a su alcance, legales o ilegales. Que una persona que ha sido juez y que es senador tenga tan poco respeto por la ley, que es la ley la que le ha hecho a él juez, es la ley la que le ha hecho al senador, él es lo que es, estamos hablando hoy de él aquí, gracias a la ley. Y sin embargo tiene cero respeto por la ley, cero respeto por el orden establecido. La mera existencia de todos estos personajes, que son muy poco serios, Este tío es un tío muy poco serio, Puigdemont es un tío muy poco serio, Forcadell es una tía muy poco seria. Son unos personajes muy poco serios que hemos estado tolerando durante demasiados años. E Iván apuntaba a una cosa muy importante, que es la inacción, la pasividad de los sucesivos gobiernos de España, en algunos casos incluso la colaboración. Porque es que no olvidemos cuando Zapatero decía aquello de que aprobéis lo que aprobéis, aprobaremos nosotros o admitiremos lo que venga aprobado de Cataluña. Esta pequeña mención, que parece que hacíamos ahora a un alto y antiquísimo dirigente del Partido Popular, pues parece que va por la misma línea. Pero parece que a todos se nos olvida que frente a este desafío constante, permanente, sedicioso, cobarde y traidor, existen leyes. Volvemos a la ley. Sin ley no hay democracia.
Existen leyes y hay una, la más importante de todas, que es la Constitución, que se cumple o debería hacerse cumplir del primer artículo al último. Y hay un artículo, que es el 155, que parece que no se va a poner en marcha nunca. No. El artículo 55 está previsto para situaciones como esta. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para empezar a hacer cumplir la Constitución? ¿Qué más hace falta para que este gobierno se dé cuenta de que tiene que hacer cumplir la ley? La primera ley de todas, la Constitución. Entonces, lo que es de verdad grave, lo que es molt grau, como decía esta... Greu. Molt greu, sí, molt greu. Sí. Lo que es molt greu es que no se cumpla la ley, que los que son responsables de que se cumpla no la cumplan, y los que son aún más responsables de que se cumpla el conjunto del territorio español, que es el gobierno de España, de uno u otro partido, me da igual el PP que el PSOE, porque ambos son igual de responsables, no se hagan cumplir la ley. No, pero por apuntalar un segundo, Iván, que falta mando, y ahora desde luego apuntar lo que quieras, pero sobre todo es evidente que, de ser cierto, la portavoz de la Generalitat no lo admitiría, porque si lo estuviese admitiendo, está admitiendo un delito, con lo cual era evidente el desmentido forzoso que tenía que hacer la portavoz de la Generalitat, porque si no, sí que el escándalo sería mayúsculo. Don Amando. Bueno, esta portavoz dice que las declaraciones son graves y falsas. Bueno, vamos a ver. Si son falsas, no son graves. ¿no? Son graves precisamente porque son verosímiles. Eso es, todo el mundo lo opina, que eso es verosímil, que es coherente con todo lo que han hecho. Por otro lado, este sujeto, Vidal, a mí me parece una personalidad patológica en grado sumo. No hay más que ver incluso que se sonríe cuando dice estas cosas verdaderamente monstruosas, que cometen actos ilegales y que no son tontos y que habla como un delincuente, pero hombre, un juez no puede hablar como un delincuente. Yo creo que tiene una obsesión de notoriedad este hombre patológica, por alguna razón, no ignoro su biografía, pero este señor tiene algún problema personal. Por cierto, no es nada único, porque en los dirigentes nacionalistas suele darse este tipo de personalidad. Recordáis a Carod Rovira, por ejemplo, ¿no? Pues la misma obsesión de notoriedad, la misma actitud, como diría yo, impredecible y para llamar la atención, ya no saben qué hacer. Y luego, esta llamada de atención es casi siempre en la dirección de vetas autoritarias o incluso totalitarias, que eso es lo grave, eso es la sustancia del asunto, porque les podía dar por algo puramente folclórico. No, qué casualidad, les da por recabar los datos fiscales de los catalanes, la ideología de los jueces para clasificarlos. Bueno, todo esto es muy totalitario, ¿no? Y esto también es coherente, vamos, yo no he estudiado mucho el asunto, pero en general los movimientos nacionalistas en el mundo suelen ser autoritarios, porque no les va lo de ser democráticos, les sale siempre la veta esta autoritaria, y en este caso, como digo, de forma patológica, es evidente. Bueno, decía Iván, chafándonos el guión al programa. Hola, buenas noches. Bueno, un primer titular. ¿Qué le parecería la dimisión del ex juez y ex senador Vidal? ¿Qué le parece la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía? Aunque tarde, parece que ya están actuando ante estas escandalosas declaraciones, ¿no cree? Bueno, a ver, la dimisión es absolutamente obligada y también, por supuesto, Fiscalía tiene que actuar de una forma, además, sin dilación, rápido. Estas cosas hay que cortarlas enseguida, porque cuando una persona tiene estos delirios y dice lo que ha dicho este hombre, que es prácticamente la definición clara y concisa y además con extensión en todos sus apartados de lo que es un auténtico golpe de Estado, eso es inadmisible en un Estado de Derecho, por tanto, y menos en un senador. Por tanto, claro, la dimisión es obligada, pero es que no es solamente eso, es solamente que lo que este señor ha estado afirmando es verdaderamente una cosa que pone los pelos de punta, porque es que realmente es la definición exacta de un golpe de Estado en toda regla. Y encima viendo las declaraciones de la señora Munté negando constantemente una cosa de este tipo, cuando ellos también han estado haciendo declaraciones iguales que esta. Nosotros, como Sociedad Civil Catalana, hemos sacado inmediatamente un comunicado
en el cual no solamente condenamos esto, sino que además, en fin, pedimos que inmediatamente actúe Fiscalía porque estos delirios no son admisibles en estos momentos. Señor Gomà, usted, como ciudadano catalán, como presidente de Sociedad Civil Catalana, ¿a quién cree? Se lo tengo que preguntar. ¿Cree que es verídico, que son verosímiles las palabras en lo referente a la Hacienda y los datos fiscales? Después ya hablaremos de otras de las declaraciones que ha hecho el exjuez Vidal. ¿Pero cree, son verosímiles las palabras del exjuez? Yo creo que no. A ver, yo creo que son producto del propio delirio, ¿no? Es decir, a ver, yo cuando era pequeño y me subía la fiebre a 40, me decía mi madre que... Tejidos, y la Generalitat las había obtenido, no explicó cómo. Decía que las quería porque ellos no son tontos y son elementos fundamentales para la construcción de la futura República Catalana. Lo escuchamos. El govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. Això és legal? Doncs no, perquè això està protegit per la llei de bases de dades, de protecció de bases de dades del govern espanyol. Però tontos no en som. Ja sabem que no ens les facilitaran de manera voluntària. I això serveix pel cens electoral i serveix per tantes i tantes altres coses. Bueno, esto decía al respecto de los datos, ¿no?, secretos, ilegales que había obtenido por parte la Generalitat de Cataluña de los contribuyentes catalanes. Pero es que además iba a más. Decía, además, por cierto, vamos a ver el comunicado del señor Vidal, donde dice y anunciaba su dimisión. Decía que no quería ser ningún tipo de obstáculo para el proceso. Aseguraba que son unas declaraciones en tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso independentista. Es evidente que tomadas en su literalidad no se ajustan a la realidad y nunca he querido poner en el actual gobierno, el catalán actual, que actúa, dice, con absoluto respeto a la legalidad vigente. Bueno, esto lo dice hoy, cuando ayer, después de toda la polémica, se reafirmó y dijo que todo lo que había dicho era absolutamente real y veraz, y se reafirmaba en sus declaraciones. Bueno, el portavoz, o la portavoz en este caso de la Generalitat, niega que la Generalitat haya hecho ninguna ilegalidad. Això és absolutament fals. Jo desmenteixo de manera rotunda i categòrica aquestes declaracions, que són molt greus perquè són falses i, per tant, són totalment inacceptables per nosaltres com a govern. El govern actua amb total transparència, No tenim cap dada il·legal, no hem obtingut cap dada il·legal de cap ciutadà. Tenemos conexión con el presidente de Sociedad Civil Catalana en Barcelona, el señor Mariano Gomà. Señor Gomà, muy buenas noches. Aquí seguimos en el Catalagua, vamos a entrar ya en materia sobre el auténtico escandalazo político de la jornada. Llevamos más de 24 horas hablando de lo mismo y, aunque tarde, como les decía, la Fiscalía finalmente ha reaccionado y ha ordenado el fiscal general del Estado, la Fiscalía Catalana, abrir una investigación por las declaraciones que el exjuez, ahí lo ven, el señor Vidal, exjuez que fue suspendido por contribuir y construir esa Constitución catalana, y también ahora ya exsenador, porque era senador hasta hoy mismo de Esquerra Republicana en el Reino de España y ha renunciado también a su acta de senador. Así que estas son las primeras consecuencias, la investigación de la Fiscalía, la renuncia del señor Vidal. ¿Por qué? Por las declaraciones que hizo en el último trimestre del año 2016, en una serie de conferencias que dio en localidades catalanas, también a comienzos de este año, en las que dijo textualmente que la Generalitat de Cataluña había obtenido de una manera ilegal los datos de todos los contribuyentes. ¿Por qué de una manera ilegal? Porque esos son datos de la Hacienda Pública Española, están